Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Dios se fue de viaje, de Beatriz Rivas, de la editorial Alfaguara, evento que forma parte del programa cultural de la 24ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2014. Para esta presentación del libro, tenemos el honor de contar con la presencia de Beatriz Rivas, la periodista y también autora Ana María Lomelí y el escritor Armando Vega Gil. Beatriz Rivas es autora de las novelas La hora sin diosas, Viento amargo, Todas mis vidas posibles, Distancia y A cuatro manos, Amores adúlteros, el final, y Lo que no mata, enamora. Realizó estudios de Derecho y Periodismo y una maestría en Letras Modernas. Durante varios años trabajó en algunos de los medios de comunicación más importantes del país, hasta que decidió que lo suyo no era tratar de ser objetiva, sino contar mentiras de manera profesional. Actualmente se dedica solo a las letras, impartiendo talleres de creación literaria e imaginando sus siguientes novelas, con un whisky al lado. Su taller literario ya es una conocida cantera de autores que han publicado sus propios textos con éxitos notables. Además, es coautora de 6 libros de cuentos para adultos: Las mujeres de la torre, disponible en audiolibro y traducido al inglés por la Universidad de Nebraska at Kearney; Verano que fascina, Sucedió en un barrio, y en el marco del grupo Monte Tauro, la serie Las revoltosas. En poco más de 10 años de trayectoria novelística, ha ganado reconocimiento como una de las más connotadas escritoras mexicanas de la actualidad. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, debería empezar Ana María porque pues, las damas primero, pero como va a haber un ejercicio prácticamente periodístico, entonces yo voy a así como a plantear el camino, aunque la verdad quisiera empezar platicando sobre la pregunta que muchos lectores se hacen sobre cómo se escribe una novela. Es como una especie de misterio enorme, y a mí me tocó vivir así muy de cerca la construcción de esta novela. Y quiero decirles que Beatriz un día dijo que iba a escribir un manual de cómo no escribir una novela a partir de esta novela. Y está bien interesante porque yo creo que escribiste la novela de una manera muy bien, muy exacta y precisa, aunque te haya parecido un poco incómodo la manera en que la escribiste. Ella escribió primero el final y después de un final inamovible construyó todo lo demás. Y la novela tiene como un misterio en el asunto de su construcción. Germán Dehesa decía que escribir un cuento era como hacer una casa de interés social, así como una casa fea de Fobiste, y que hacer una novela era construir una catedral. Bueno, se imagina que la catedral no construyes primero la cúpula y luego los cimientos, y Beatriz construyó el campanario en la punta de la enorme catedral, y después fue construyendo desde abajo. Y para mí fue una lección bien interesante porque no hay alguna receta exacta de cómo se escribe una novela. Entonces yo creo que tendrías que escribir un libro que no solo que dijera cómo no se debe escribir una novela, sino las múltiples maneras de escribir una novela. La novela trata básicamente de 2 mujeres que han estado al lado de hombres muy famosos, muy ilustres, y por lo general ocurre que las mujeres que están al lado de estos grandes hombres, ya saben el dicho que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, lo que de alguna manera como segundea a las chavas, aunque sean mujeres brillantes, aunque sean grandes mujeres, siempre estarán como bajo la sombra de los hombres, porque vivimos en una sociedad donde se le pone más palomitas a los hombres que las mujeres. De hecho, Madame de Charleville, Emily, es
una científica muy importante y muy ganosa y muy echada para adelante, que tenía que ingeniárselas para que sus textos y sus propuestas y descubrimientos científicos tuvieran cabida como en el mundo de los hombres, porque de entrada, por ser mujer, prácticamente que estaba descalificada. Entonces los personajes importantes de la obra de Beatriz son mujeres que están luchando en contra de las circunstancias del mundo masculino y que tienen lugares muy importantes en la historia, y que lo que hace Beatriz es abrirnos a nosotros los lectores y darnos una lección de la importancia de la mujer, no de la que está detrás del gran hombre, sino de la que está al lado del gran hombre, o incluso está un paso adelante. Así que en el viaje de la construcción de esta novela, que empieza de la cúpula y se empieza a formar a partir de los cimientos, el descubrimiento de ventanas y puertas por las cuales pudiera acceder a los personajes fue una aventura muy importante para mí como observador de cómo construiste la novela. Así eso que dices, lo insisto, de que escribir un libro como no escribir una novela, la lección, para mí es una lección bien importante de esto, de cómo agarrar un texto e irlo construyendo como parte de tu vida. El descubrimiento de estas dos mujeres para Beatriz fue como una iluminación, una gran iluminación. Sobre todo Gerda, ahorita ya les platicará bien Beatriz. Gerda Taro es la primera fotoreportera que muere en el campo de batalla, en una historia totalmente entrañable. Y pasearme, por ejemplo, para mí, en mi caso, pasearme por las calles de París, por donde andaba moviéndose esta mujer, me la traen muy adentro a partir de este texto que ella va construyendo. Y bueno, yo creo que la parte más alta en la experiencia personal mía de haber acompañado a Beatriz en muchas partes de la construcción de la novela fue cuando ella se para junto a la tumba de Gerda, allá en el panteón, ¿cómo se llama? El Père Lachaise, en París. Después de estarla buscando mucho rato, de repente aparece esta pequeña tumba en una sección aparte del panteón, donde está como la gente que ha estado luchando por los derechos y por el advenimiento de la justicia. Entonces por ahí hay un lado, está una fosa común enorme, donde están los últimos combatientes de la Comuna de París, y como fueron masacrados y aniquilados en una batalla espantosa, pues prácticamente fueron enterrados así como en bola. Y como una gran metáfora, allá al ladito hay un árbol enorme, que me parece que es la más hermosa lápida que se ha construido en la historia. Y por ahí, bueno, muchos luchadores de izquierda, ¿no? Y de repente, ¡pum!, en una tumba así chiquititita, que fue diseñada por Giacometti, artista plástico, que es muy sencilla, pero que tiene una cosa ahí enorme. Y bueno, y esta costumbre judía de poner piedritas encima de la tumba. Y pues bueno, pues Bacha puso una roca, encontrándose con el personaje que ella había estado buscando, persiguiendo, recreando en su corazón y en su cabeza y entre los lugares por los que ella se había paseado. Y yo creo que esta manera de cómo construiste la novela es una lección de una forma así totalmente entrañable de escribir una novela. Yo te agradezco mucho que te haya, visto cómo en muchas partes importantes la fuiste construyendo. Y pues nada, esta pregunta que alguna vez se pudieran hacer ustedes de cómo se escribe una novela, no hay reglas, no hay maneras
no hay recetas, ¿no? Que abras un libro y te diga paso 1, paso 2, ta. Como hay mucha gente, ¿no? Que te dice, para hacer una buena novela, lo primero que necesitas es una estructura sólida, donde sepas qué ver pasando y después tú vas rellenando. Y por ahí decía un escritor gringo que no me acuerdo, nunca he podido pronunciar su apellido, pero que decía que si no hubiera lo imprevisto y el misterio, no se podría aventar uno al mundo de la creación. Que no sabes hacia dónde vas y qué te va a ocurrir en el camino forma parte de la maravilla de la construcción. Bueno, y la otra personaje así importante. Sí. ¿Quieres preguntar? Pero termina lo del personaje. Sí, bueno, nada más rápidamente. El otro personaje es la novia o amante de Voltaire. También es una mujer que tuvo que rifársela, que tuvo que hacer un esfuerzo tremendo por descubrirse y descubrir cosas del mundo de la ciencia. Y seguramente, ahorita ya platicará Beatriz, pero ella está buscando mujeres en las cuales reconocerse. Beatriz es una de estas mujeres inéditas que se andan buscando y rompiendo esquemas, así que vaya, de eso se trata un poco la novela. Bueno, pues muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. La verdad es que es un privilegio contar con la presencia de Armando y de Beatriz y por supuesto la suya. A mí me sorprende esta novela, fue más de 1 año y medio de trabajo. Beatriz, yo quisiera que nos platicaras esta aventura de leer más de 4 libros y documentos, el trabajo de investigación exhaustivo para finalmente pues darle un sustento histórico a esta novela. Dios se fue de viaje. Bueno, gracias. Les voy a platicar brevemente, creo que Armando ya lo dijo, pero muy brevemente de qué se trata para poderte contestar. Esta novela narra la vida de 2 mujeres, que ya dijo Armando, Madame du Châtelet, que fue la primera mujer científica en París en 1730 y además fue amante de nada menos y nada más que de Voltaire, de este gran genio de la Ilustración. Y por otro lado está Gerda Taro, que es una mujer judía nacida en Alemania, de izquierdas, que la cachan repartiendo propaganda antinazi en las calles, la meten a la cárcel, logran sacarla a sus padres porque era una niña de 18 años, huye a París, se refugia en París y ahí conoce a Robert Capa. Robert Capa es el fotoreportero de guerra más famoso de la historia y tienen una relación. Entonces son estas 2 mujeres separadas por 200 años, 1730 más o menos 1930. Pues ahora sí, respondiendo a tu pregunta, para poder recrear sus personalidades, sus historias, sus vidas diarias, pues sí tuve que leer creo que más de 30 libros que están aquí en la bibliografía. Fue todo un sacrificio haber ido a París a recorrerlas ya con la investigación hecha. Anoté hasta incluso las direcciones donde habían vivido las 2 parejas para ver los lugares a los que iban, los restaurantes. Fue llegar a París, que yo ya conocía, pero con otra mirada, ¿no? Tratando de ver cómo veía Gerda Taro el Sena, cómo veía Émilie du Châtelet, los sauces que descansan en las aguas de este río. Tratar de ver París con otros ojos. Entonces, recrear estos personajes sí es mucha chamba. Nada más leer 40 libros subrayando, sacando apuntes, leyendo, por ejemplo, al Voltaire de esa época, que no es tan fácil leer, para ver cómo se hablaba, de qué escribían, e incluso detalles de qué comían, cómo se vestían, cómo se llamaban de la ropa interior de las mujeres, que tenían muchas capas, para poder lograr una novela verosímil con personajes que yo creo que ya de por sí las historias son entrañables, para hacerlos más entrañables todavía, para acercárselos a ustedes y para que espero que lo logre cuando lean la novela, que se enamoren de ellas tanto como yo me enamoré. Son personajes que cuando los conocí de manera casual a cada una, realmente me atraparon sus rostros, sus historias, sus miradas, su lucha. Son mujeres, una científica y otra fotógrafa, pero yo creo que ambas lucharon por la razón, ambas lucharon contra la intolerancia del ser humano,
ambas lucharon de una manera libre y sin culpas, ambas amaron sin reservas. Entonces, detrás de esta novela está todo este trabajo de investigación de libros, de haber ido al castillo donde vivieron Madame du Châtelet y Voltaire, y haber pisado las mismas piedras para tratar como de sentir, de aprehender todo lo que ellas dejaron. Beatriz, en un momento dado tú dices que las historias de estas dos mujeres te encontraron a ti. ¿Por qué? Realmente es cierto, ¿no? Alguien me preguntaba, oye, ¿a ti te gusta mucho la historia porque tienes personajes históricos? Y le decía, no, yo jamás leo libros de historia, no es que no me guste, no es uno de mis temas. A las dos mujeres me las encontré con 6 o 7 años de diferencia. A Madame du Châtelet estaba yo saliendo de un restaurante en París y me encuentro de frente a la Biblioteca Nacional y dije, es el colmo que en la vida haya entrado yo a este lugar siendo escritora, no es un lugar de libros, quiero conocer la Biblioteca Nacional. Entro a la biblioteca y me encuentro una exposición que se llama Madame du Châtelet, la mujer de las luces. Yo en mi vida había oído escuchar de esta mujer, no sabía quién era, pero en esa exposición estaban sus manuscritos, sus cartas, todos los cálculos que hacía matemáticos, operaciones matemáticas, cálculos físicos, toda su ciencia. Era una mujer impresionante, yo creo que era un genio. A los 5 años ya recitaba la poesía de los griegos y de los latinos en griego y en latín, hablaba 6 idiomas, en una época en que a las mujeres estaba prohibido el conocimiento, no podían instruirse, ¿no? Entonces vi su vida, en la exposición había todos sus materiales con los que hacía sus experimentos, todos sus instrumentos de medición, y me acuerdo que pensé, tengo que escribir una novela de esta mujer algún día, o sea, no puedo no contar de su vida, de su historia. Bueno, después me entero que fue amante de Voltaire, entre muchos otros científicos famosos de esa época. Ahorita no recuerdo el nombre de aquel científico que va al Polo Norte para comprobar que la Tierra no es completamente circular, sino está achatada, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el científico, bueno, no me acuerdo, pero aquí está. Bueno, entonces salgo de esa exposición, compro el catálogo, voy a las librerías a encontrar todo lo que hubiera de Madame du Châtelet, y exactamente, no sé si 7 años después, en la misma ciudad, voy caminando otra vez por las calles sin nada que hacer, vaya, y encuentro un letrero en un museo que dice La maleta mexicana. Entonces me llamó mucho la atención una exposición, según yo, sobre México en París, y entré para ver de qué se trataba esta exposición, y me encuentro en el gran patio de entrada con una fotografía gigante de una mujer en blanco y negro, una mujer preciosa. Después busquen los nombres en internet, vean sus rostros, vean estas mujeres, lean más de sus historias, obviamente después de comprar la novela. Y veo este rostro y sin saber quién era, sin saber ni siquiera qué hacía ni cuál era su nombre, dije lo mismo que había dicho 7 años antes, dije, tengo que escribir una novela de esta mujer. Y ya adentro me encuentro con que la exposición no tenía nada que ver con México, era una exposición de las fotografías de Robert Capa, Gerda Taro y Chim, que sí, bueno, se encontró en una maleta en México todos sus rollos perdidos. Veo su máquina de escribir, su carnet de prensa, me entero de su historia y dije, tengo que escribir. Y de pronto me acordé, ya sabes, así como un flashback, que esta frase yo ya le había dicho también de una mujer, también en un museo, también en París. Entonces decidí unir las dos historias, decidí que tenían que convivir Madame du Châtelet y Gerda Taro a pesar de estos 200 años de separación, porque además me encontré muchas similitudes entre ambas mujeres y entre ambas historias. Y bueno, ¿y Dios se fue de viaje por qué? Si cuando uno lee la novela da gracias a Dios por este tipo de literatura, ¿por qué? Gracias. Yo creo que se fue de viaje, bueno, más bien en la novela se fue de viaje, porque estamos viviendo dos mujeres de dos épocas muy difíciles, de dos épocas en donde lo que impera es la intolerancia. A Voltaire todo el tiempo lo perseguían, cada vez que escribía en contra de la religión, más que de la religión, de la institución, de la iglesia, por todos los abusos que cometía, en contra del rey, ¿no? de esta monarquía
por los abusos que cometía, lo perseguían, se la pasaba exiliado, se iba a esconder al castillo que Madame du Châtelet le prestaba para que ahí se inspirara. Entonces es una época muy difícil, es una época en la que se mata a los protestantes por no ser católicos, ya ni digamos a los judíos, ni siquiera los consideraban seres humanos, menos aún a los musulmanes, ¿no? Es una época de intolerancia y de pronto Voltaire le dice a Madame du Châtelet, yo estoy seguro que el próximo siglo sí va a ser un siglo de luces, de iluminación. Y nos vamos 200 años después, yo creo que una de las peores épocas de la historia, ¿no? El nazismo, los abusos cometidos, bueno, por Franco, por Hitler, abusos, me quedé corta con lo que estoy diciendo, los asesinatos de Stalin a su propio pueblo, a los rusos, pues todos los judíos que mataron, la guerra civil española, que es la guerra que cubre Gerda Taro. Entonces nos encontramos con que 200 años después sigue el mundo metido en la intolerancia, en la barbarie, en el horror. Y de pronto las dos mujeres, y de hecho los 4 personajes, se preguntan, bueno, algo está pasando. O sea, si Dios existe y Dios creó el mundo y Dios está pendiente de lo que hacemos, tuvo que haber sido de viaje, porque no puede ser que esté dejando que pase lo que pasa. Gerda, por ejemplo, tiene una cosa muy hermosa, que es este reconocerse como una mujer en el tema de la belleza y el discernimiento de la realidad. Y hay unas escenas muy interesantes. Imagínense, Gerda Taro va a ir al frente de guerra y se arregla un chorro, ¿no? Se pinta los labios, se peina bien, se viste a todo dar y sale así con su cámara, de hecho con tacones, para estar ahí entre el lodo y las zanjas de los bombazos. Y ella lo hace porque no deja al lado esta parte luminosa de lo femenino. Sin embargo, se está rifando ahí la existencia, ¿no? De hecho, esa fue una de las cosas que encontré que unía la historia de las dos mujeres. Uno siempre tiene el prejuicio, nosotros no, pero yo creo que hay mucha gente que se extraña cuando ve una mujer muy guapa y además una mujer que piensa, es una mujer inteligente, como que creen que belleza e inteligencia están desfasados, ¿no? Estas son dos mujeres muy bellas, pero no solo son mujeres muy bellas, son mujeres muy femeninas que siempre quieren estar bien arregladas. Madame du Châtelet creo que exageraba, Voltaire varias veces la regañaba porque gastaba demasiado en joyas, afeites, moños, pompones y todas las pelucas y las cosas que se ponían en esa época. Y Gerda Taro, tienes razón, llegó a ir 2 veces a cubrir el frente de batalla, o sea, a los bombazos y a los balazos, con medias, falda, tacones y la boca siempre pintada de rojo. O sea, eran mujeres profundamente femeninas, profundamente coquetas, profundamente contentas con su cuerpo y aparte libres en relación a su cuerpo y a su sexualidad, que efectivamente no perdían esto a pesar de ser mujeres muy profundas, mujeres muy inteligentes, mujeres muy valientes, muy libres, muy independientes. Sí, el tema del valor y, ¿no? Digo, ser corresponsal de guerra, ¿no? En tema de fotografía es brutal, porque bueno, uno ve la fotografía, sobre todo, ¿no? Gerda se concentraba mucho como en los rostros de la gente, ¿no? Muchos niños, como lo que nos hace luego hacernos la pregunta, ¿quién está atrás de la cámara y cuáles son las circunstancias? Porque de repente estás viendo cosas terribles y cuando te enteras que es una mujer bien bragada y bien femenina, como que es como terminar los estereotipos. Sí, exactamente esto, ¿no? Cuando una mujer es guapa, casi siempre pensamos que es tonta. Y no, pues es como terminar con los estereotipos que se siguen repitiendo, pero siempre habrá una o muchas, infinitas mujeres rompiendo con estos esquemas que tienen que ver con el machismo, ¿no? Con el ejercicio del hombre, de la falocracia. Rápido, antes de... uno de los reporteros que me entrevistó me dijo algo muy curioso, porque me dijo, y a mí me encantaron tus mujeres, sí me enamoré de ellas, me encantaría haber sido su amante, haber sido su novio, pero jamás me hubiera casado con una mujer así, ¿no? Me gustan de amigas.
Yo le dije, oye, pues no sabes de lo que te pierdes. O sea, son mujeres que son pareja, son de esas mujeres que inyectan vida, que inyectan energía, que inyectan inteligencia, que hacen crecer al hombre que está a su lado, o sea, que realmente lo hacen crecer a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel profesional. Madame du Châtelet, preocupada porque Voltaire se la pasaba escribiendo de política contra el gobierno en sus obras de teatro, le dice, vétete a la ciencia. Entonces es ella quien lleva a Voltaire más a la ciencia. Y Gerda Taro es quien inventa a Robert Capa. Robert Capa no se llamaba Robert Capa, se llamaba Endre Friedman. Entonces Gerda le dice, oye, con ese nombre que te cargas, tan judío en esta época, en este lugar, pues tus fotos se venden, por decir algo, en 50 francos. ¿Por qué no inventamos un personaje, un gringo neoyorquino, guapo, exitoso? Como dicen, éxito llama éxito, dinero llama dinero, con lana, y vendemos las fotografías como si fueran de él. Entonces realmente es ella la que, y entre los dos decimos, bueno, a ver cómo le ponemos, pues un nombre que no suene a nada, ¿no? Ni a judío, ni a musulmán, ni a católico, así como muy. Entonces concluyen que Robert Capa es como el mejor nombre, y empiezan a vender fotografías de este personaje extraño que nadie conoce, que se llama Robert Capa, y logran tener éxito, ¿no? Las fotografías de Endre Friedman y de Gerda Taro se vendían en 50 francos, las de Robert Capa se vendían en 200 francos, hasta que, bueno, ya la gente, los de las agencias se dan cuenta de lo que está pasando, pero son tan buenas las fotos que las siguen comprando. Y de hecho, las fotografías de Robert Capa al principio podían ser de cualquiera de los dos, podían ser o de ella o de él. Entonces son mujeres, yo le decía a este chavo, ¿no?, con las que claro que te tienes que casar, no sé si casar, pero que te tienes que atrever a que sean tus parejas. Yo no acabo de entender por qué a veces los hombres le huyen a este tipo de mujeres. Pues no sé, ¿no? Le huyen a este tipo de mujeres fuertes, mujeres independientes, mujeres libres. Exacto. Y bueno, aunado a lo que estabas diciendo, las épocas de las dos historias eran de inequidades, de dolor, de sufrimiento, de oscurantismo, y sin embargo, con una gran valentía, una sensibilidad extraordinaria y amor por sus parejas, pues las hizo ir muy lejos a estas mujeres. Y cuando lees estas relaciones, pues es imposible no pensar en las relaciones de ahora, Beatriz, porque es eso la pareja, ¿no? Nos llevas a una intimidad que aparentemente es lejana por las épocas y las historias. Sin embargo, la tenemos más cerca de lo que pensamos. Justo lo que creo que me gusta, bueno, entre muchas otras cosas de esta novela, no debería hablar bien de mi novela, pero pues si no, claro, es que creo que es una novela muy actual. O sea, sí es una novela en la que cualquiera se puede reconocer, mujer u hombre, yo creo que más los hombres, ¿no? Es una novela de historias de dos mujeres en un periodo histórico X, pero sobre todo es una novela de dos seres humanos, creo que grandiosos, en los que hay mucho de nosotros, o por lo menos yo sí quisiera parecerme a ellas, tal vez por eso escribí sobre ellas, tal vez por eso las escogí, pero además las circunstancias también son circunstancias muy actuales, lamentablemente, ¿no? No solo, bueno, en relación a la pareja, pero en relación a lo que están viviendo, las épocas que están viviendo de barbarie, ¿no? Basta leer las noticias, prender la radio hoy en día para darnos cuenta, pues, que las injusticias, la intolerancia, el rechazo a lo diferente sigue siendo el pan nuestro de cada día. Entonces creo que es una novela que, aunque hable de la época de Voltaire y después hable de la Guerra Civil Española y de ese París de exiliados de 1930, es una novela con historias que podrían estar pasando hoy en día. Por eso decidí, y la novela abre con esas escenas que muchos me dicen, oye, pero qué atrevimiento, ¿cómo pones a Voltaire haciendo el amor? La novela abre con las dos parejas teniendo relaciones amorosas, ¿no? ¿Y por qué lo decidí? Porque siento que es lo más esencial del ser humano. Finalmente es lo que menos cambia a través del tiempo, ¿no? Es lo que más nos reconoce, nos identifica como especie. El erotismo, la sensualidad, el sexo, el amor. Entonces vemos a las dos parejas haciendo el amor, y todos los capítulos, porque va un capítulo de 1730, uno de 1900, así se van combinando. Todos los capítulos tienen algo que los une. Entonces, si en el primero los vemos a los dos en la cama, en el segundo capítulo
las dos escenas pasan, por ejemplo, en los jardines de Luxemburgo. En el quinto están comiendo lo mismo, en el sexto están conversando sobre el mismo tema, pero con 200 años de diferencia. O sea, vamos viendo cómo a pesar de que pasa el tiempo, hasta llegar al 2014, las cosas siguen más o menos de la misma manera. La rueda de la historia. Yo sí les invito a que lean la novela, porque esto que dices de la construcción de una mujer que pudiera ser así tremenda, conocerla y convivir y casarse con ella, es como una lección también de tolerancia. Como los lectores, qué tanta tolerancia, sobre todo los machines que vamos a leer la novela, la tolerancia que podemos tener con estas mujeres poderosas. Es que dijiste una cosa bien importante, ¿no? Una mujer así poderosa, exitosa y tal, siempre, por lo general, está soltera, o luego está, ¿no? O acaba de tronar y con su chavo, porque los hombres como que no aguantan el paso de mujeres poderosas. Así que los hombres, los machines que están aquí, por favor léanla y vuélvanse tolerantes, y las chicas rompan con la prisión que el machismo y el capitalismo está poniendo a las chicas de hoy. Así que habrá que entrarle, ¿no? A las de hoy, a las de siempre. Digo, bueno, en el caso de hoy. Es otra cosa que me gusta mucho de estas dos mujeres, que son mujeres que rompen esquemas, pero no solo por romperlos, no son... Yo no creo que fueran mujeres feministas, o sea, no luchaban por el bien de las mujeres, por los derechos de las mujeres. Ellas simplemente tenían muy claro lo que querían hacer en la vida, ¿no? Una era la ciencia y otra era, a partir de la fotografía, denunciar lo que estaba pasando en ese momento en España, en la guerra civil, las atrocidades cometidas por Franco contra su propio pueblo. Entonces eran mujeres que encontraban su camino. Madame du Châtelet tenía que mandar sus trabajos a la Academia de Ciencias con un seudónimo de hombre, porque si no, ni siquiera se los recibían. Se tenía que disfrazar de hombre para entrar a los salones científicos en esa época. Pero vaya, no se quejaba, no salía con pancartas a decir, quiero el derecho de entrar. O sea, ella decía, yo voy a lograr ser una gran científica, voy a lograr el reconocimiento, voy a ver cómo le hago, y lo hacía. No se dejaba atar por esquemas, por imposiciones sociales, ni de los hombres ni de las mujeres, porque muchas veces decimos, es que los hombres, y no es cierto, es la sociedad en general, y la misma sociedad que también le impone esquemas a los hombres. O sea, los hombres también se tienen que portar de cierta manera, tienen que cumplir con ciertas cosas, si no son buenos proveedores, no valen. O sea, finalmente los esquemas son para todos, ¿no? Y son mujeres que no se dejan pues llevar por estos esquemas, que saben qué es lo que quieren, que tienen sus convicciones y que luchan por lograrlo. Sobre todo, encuentro unas mujeres que no se quedaron atorados en donde algunas se pierden, que es seguir adelante pese y contra todo, porque en su época era una, pues hasta rebeldía y osadía, pues seguir luchando ellas por sus aspiraciones, conscientes, me parece, de una manera de su situación, de ser relegadas. Entonces, me parece que recordar que hay que ir adelante pese a que te releguen, pues es un acto de doble valentía. No, y pese a la familia. Digo, no sé los demás, pero bueno, nosotros somos mamás, y yo creo que ahí el peso más grande, o la culpa más grande, por lo menos en mi caso, es en relación a los hijos, ¿no? Ahorita que estoy aquí fascinada, pero digo, híjole, ¿qué estará haciendo mi hija? Ya la habrán llevado, ya habrá hecho su tarea, ya habrá preparado lo de mañana. O sea, finalmente el peso familiar recae más sobre las mujeres. Entonces tenemos que luchar contra nosotras mismas, ¿no? Contra esta culpa, contra las mismas críticas de otras mujeres que te ven como diciendo, bueno, ¿por qué no estás donde están todas haciendo lo que se supone que todas debemos de estar haciendo? Ahora imagínense eso en la época de Madame du Châtelet, o sea, hace 280 años, ¿no? Madame du Châtelet afortunadamente tuvo un padre suficientemente inteligente que cuando se dio cuenta de esta lucidez, de que tenía una hija brillante,
le dice a los preceptores de sus hijos varones que también le den clase a ella. Ella evidentemente en 3 patadas supera a sus hermanos, no solo a sus hermanos, empieza a superar a sus maestros. Llega un momento en que el maestro le decía al papá: yo ya no le puedo seguir dando clases a su hija, ya sabe más que yo. Entonces, este padre, en vez de castigarle, de decirle: oye, tú no puedes entrar a mi biblioteca, no puedes leer más que novelas rosas, la impulsa, la apoya. Y además la casa muy bien, en esa época las casaban, se arreglaba todo, la casa con un marqués que tiene dinero y que se la pasa en la guerra, le encanta pelear y no iba a pelar a su mujer. Entonces para ella es perfecto porque tiene todo el tiempo, el señor se pasa 9 meses o 10 meses fuera en las batallas, pues que hace que la deja con total libertad, aparte la admira, la quiere y la admira, entonces le deja esa libertad para que ella se dedique a su ciencia. En esa libertad también va incluida que viva con Voltaire, o sea, es una relación ya un poco ahí sobreentendida. Supuestamente el marido no sabía nada, pero cuando llegaba al castillo, ahí estaba Voltaire y ahí estaba su esposa, y los 3 cenaban muy a gusto, ¿no? Entonces, hasta le escoge un buen marido el Papa. Yo creo que ahí el papá de Madame de Châtelet tiene mucho mérito en haberse dado cuenta de quién era su hija, lo que valía y cómo abrirle ese camino. Y en el caso de Gerda Taro igual, los papás la apoyan, sí la protegen, sobre todo cuando ya la meten a la cárcel, pues le dicen: tienes que ir en vez de decirle ya no sigas, ya no seas de izquierdas y no seas dice: ¿sabes qué? Si sigues aquí te van a volver a meter a la cárcel, tenemos miedo, y la sacan del país para que siga su lucha, pero fuera del peligro de los nazis. La historia familiar es terrible. Bueno, Gerda, como creo que ya lo dijo Armando, muere, es la primera fotoreportera de guerra que muere en el frente cubriendo una batalla, y su familia muere, todos, no queda nadie de la familia de Gerda porque mueren en Auschwitz 2 o 3 años después. Todavía nos queda tiempo para preguntas. ¿Dónde está el...? ¿Sí? Bueno, más un último punto, que yo sí quisiera tocar, cómo también vas construyendo capítulos de la novela sobre fotografías muy específicas. Ya hay una foto hermosísima que le toma Robert Capa a Gerda, con la pijama de él dormidita, y hay una... Es que es chistoso porque, bueno, ¿cómo es que puedes percibir que el que está detrás de la cámara está profundamente enamorado de alguien? Y estas cosas que tú vas, ¿no?, como quitándole el polvo de la percepción para entrar directamente al corazón de que el hombre que está atrás, un poco ya para reivindicar también al hombre, porque hemos estado muy vapuleados merecidamente. Esta capacidad de amor que tenía Robert y que se ve en una foto. Entonces también hay por ahí una parte donde Gerda explica qué es, por qué se decide y cómo encuadra y cómo le entra la percepción del mundo a través de la cámara. Y yo creo que esta escena es muy, muy, muy importante, es vital, porque bueno, después Gerda dice: ya, a ver, pues no, ya no te necesito, y entonces se va, y justamente ahí como que se encadena, por cómo estaba la cosa en España, la muerte de ella. Pero bueno, una cosa que les va a pasar cuando lean la novela es que luego lo van a querer irse a la red a buscar las fotos. Gerda, hay una foto, no sé quién se la tomó ya, porque está como la que usaban en el póster de La Maleta Mexicana, que es tan hermosa. Y luego, bueno, esta otra que está ahí dormidita, donde Capa está ahí atrás, y cómo la logra aprender desde el amor. Es así, es hermoso. Es que hay 2 comentarios que quiero hacer en relación. Bueno, es justo a la foto. Un día un fotógrafo me iba a tomar unas fotos para uno de mis libros y me dijo: yo no te puedo tomar las fotos, 1, si no me caes bien, y 2, si no por lo menos convivimos 4 o 5 horas, porque si no me caes bien se va a notar,
en las fotos, y es cierto, ¿no? Esta fotografía, si la pueden buscar en fotografías de Gerda Taro, la van a ver. Ella era una mujer muy finita, muy delgadita y muy chaparrita, entonces se pone la pijama de él, está como envuelta en este pijama que le queda grande, y se queda dormida en la cama completamente, yo creo que muy agotada, pues supongo que regresaban del frente, regresaban de una guerra, y sí se ve todo el amor de él en la foto, aunque él no está, pero finalmente está la mirada de él. Y estas dos mujeres sí realmente causaron estragos en la vida de sus dos hombres principales, ¿no? de Capa y de Voltaire. Cuando muere Gerda, 3 días antes de cumplir los 27 en España, Capa realmente queda devastado, tanto, él se quería casar con ella y ella siempre le dijo que no, que siempre piensan que es al revés, ¿no? Que las mujeres somos, no, aquí él era el que insistía y ella le decía que no. Cuando ella muere, él se queda realmente deshecho, tiene muchas novias, incluso llega a ser novio de Ingrid Bergman, o sea, tenía novias, bueno, así como de la aristocracia y de Hollywood. Y muere joven también, muere pisando una mina en Indochina, y hasta el final de sus días siempre dijo: la mujer de mi vida, mi única esposa fue Gerda Taro. Y a Voltaire le pasa lo mismo. Madame du Châtelet también muere joven, muere a los 40 años dando a luz. En esa época embarazarse a esa edad era pues casi un destino fatal. Entonces muere dando a luz de su no sé qué número de amante, o sea, llevaba 15 años viviendo con Voltaire, que ella era como su segundo marido, seguía casada con el marqués y se enamora de un poeta 10 años menor que ella. Se embaraza y bueno, muere dando a luz, y Voltaire nunca se casó con ella. ¿Por qué? Pues porque ella estaba casada, y nunca se casó con nadie más, o sea, siempre dijo que la que había sido la mujer y el amor de su vida era Madame du Châtelet. Entonces son dos mujeres, bueno, pues que de cuidado, ¿no? Bueno, yo más, igual ahorita vendrán quizás las preguntas, pero yo sí quiero cerrar mi parte de este momento glorioso de ver unidas a 3 mujeres en un instante brutal, ¿no? A Beatriz parada junto a la tumba de Gerda, ahí con emociones brotando en forma de lágrimas, y con el espíritu de Madame du Châtelet. Entonces, ese momento que le da un sentido cósmico a la novela, pues bueno, lo pude ver, así que es raro que le pase a un lector contemplar algo así. Entonces, pues, muchas gracias por compartir ese momento. Si tienen oportunidad, léanla. Es una experiencia fantástica el tener 2 épocas distintas y al final de cuentas unidas. Está contada de una manera magistral, ¿no? Eres una escritora reconocida y muy querida, pero sí es admirable el trabajo que haces de investigación y la forma de contar esta historia. Es una historia de historias en donde seguramente se verán reflejados en varios momentos, y lo más importante es que, bueno, sí invita a crecer en esta intimidad y sobre todo a seguir adelante. Muchas felicidades y pues gracias por haber estado con nosotros. Estimado querido, gracias.